Hola, hola, estamos hoy iniciando una nueva etapa en esas cápsulas jurídicas y lo hacemos, como decimos en Costa Rica, con broche de oro. Hoy tenemos una invitada muy especial, una estimada colega de las juristas, que de verdad y de todo corazón, Andrea, yo más respeto, quiero, admiro, porque ha sido definitivamente un modelo a seguir en el campo del derecho de los seguros. Y para los que no la conozcan, Andrea es, repito, de las juristas más respetadas a nivel mundial en el tema del derecho de seguros. Actualmente ella ocupa la Secretaría General de AIDA, que es la organización que une a nivel mundial a los especialistas en derecho de seguros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, por supuesto que es el tema que está más de moda en el mundo entero, ¿verdad? Que tiene que ver con el COVID-19 que nos tiene a todos confinados en nuestras casas, desde donde les estamos hablando. Y entonces, Andrea escribió un artículo, primero, me parece que es pionero completamente en el tema de unir los contratos de seguros y el COVID-19, porque mucho se ha hablado, he visto muchos webinars y conferencias de estimados colegas que hacen, digamos, este tipo de análisis, pero lo hacen a partir del derecho privado, no se adentran, por supuesto, al derecho de los seguros. Y yo siempre le digo a la gente que el mundo de los seguros es un mundo completamente distinto y no podemos verlo con los mismos ojos. Y entonces Andrea nos ha hecho el favor de abrirnos esas puertas del mundo de los seguros para hacer este análisis. Y entonces yo más bien, Andrea, te solicitaría que hicieras un breve resumen, digamos, de lo que tu artículo nos dice. Entiendo que dentro de poco será publicado en una revista ya en el Uruguay y todos tendremos la oportunidad de poderlo ver a través de esa revista, pero hoy vamos a tener la primicia a través de este video de hacer un buen resumen de qué es lo que sucede entonces en el Uruguay, y yo voy a ir metiendo la cuchara, como decimos en Costa Rica, de las cosas, digamos, que podamos tener diferentes o similares, o haciéndote preguntas con base precisamente en nuestra experiencia. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad estoy seguro que esto va a ser de mucho provecho para la comunidad jurídica. Bueno, muchísimas gracias, Boris, por invitarme, sobre todo, a esta conversación, que espero que sea una amena conversación entre amigos, que aporte, porque a veces ese tipo de conversaciones aportan aún más que cuando uno tiene algo estructurado. Yo la verdad que me he puesto a pensar en este tema justamente porque veía que lo que tú decías, que todos los enfoques estaban dados desde el punto de vista del derecho privado o incluso, bueno, derecho civil, derecho comercial, pero derecho de fondo, pero no desde el punto de vista del derecho de seguros, que es, bueno, nuestra especialidad y que evidentemente es un mundo diferente. O sea, el seguro es básicamente una materia muy práctica, es una materia que tiene sus propias bases técnicas y sus propias bases hasta jurídicas. Yo no quiero hacer como nos enseñaban en la universidad, ¿no? Hacer de su materia un área totalmente estanca, porque no existen las áreas estancas en materia de derecho, pero es obvio que al seguro lo incluye el derecho privado, evidentemente, forma parte de esa materia, de esa área del derecho, pero también tiene sus especificidades. Y cuanto uno más se mete, ¿verdad?, en el mundo del seguro, más descubre lo rico que es. ¿Verdad? Es una materia ampliamente multidisciplinaria, porque obviamente uno cuando está hablando de las distintas ramas de seguros tiene que saber un poco digamos, de la cobertura de ese riesgo, o sea, tiene que conocer el riesgo. Por ejemplo, si uno está hablando no sé, como me pasa a mí últimamente, hablar de los temas de la actividad marítima, bueno, uno tiene que saber de derecho marítimo para poder hablar de seguro marítimo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces es por eso que es tan rico y tan dinámico el tema del seguro. Entonces yo veía que los enfoques venían por otro lado y me senté un día de estos pasados a primero hacer unas reflexiones preliminares, que incluso las compartí con todos porque las pegué en la red social de LinkedIn, y después hacer un artículo estructurado, bueno, ya con citas, con bibliografía, incluso le agregué otro aspecto que no había analizado, que era la de disminución del riesgo. Y bueno, y sí, van a ser publicados por lo menos en dos revistas, una en Brasil y otra en Colombia, ¿verdad? No, en Uruguay, por ahora no. No exactamente el mismo artículo, obviamente, pero siempre girando en eso. Y espero, como digo yo, no tener que volver a escribir sobre el tema, ¿no? Porque
Primero porque que volvamos a nuestra nueva normalidad, como se está hablando acá en Uruguay, de volver de a poco a la nueva normalidad. Porque tú sabes que acá tuvimos una cuarentena, pero una cuarentena, digamos, light, para lo que fue la cuarentena que están viviendo todos, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una adhesión voluntaria a la cuarentena. O sea, ¿qué quiere decir esto? Responsabilidad social, distanciamiento social, pero que cada uno, ¿verdad? Fue un poco el lineamiento del gobierno, que cada uno hiciera esa cuarentena con conciencia. O sea, ahora se obliga, obviamente, a salir con tapabocas a los supermercados, a las redes de cobranza y demás, pero en lo demás, uno puede salir, por ejemplo, yo que soy corredora de calle, digamos, desde mis 15 años, una vez por semana solamente salgo, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, con una distancia mínima de 2 metros entre personas. Pero lo digo porque eso influye en nuestro tema. 100%, Por eso es que lo Andrea, digo, no es que estoy hablando de algo que no. Eso influye, porque es diferente que a uno lo obliguen, por ejemplo, ¿verdad? A no sacar su automotor, porque no puede circular, como pasa en varios países de Latinoamérica, con el vehículo, que si no. Y yo estoy, por ejemplo, pagando un seguro por ese vehículo. Pagando un seguro por ese vehículo que supuestamente el riesgo, ¿verdad?, que analizó el asegurador al momento de suscribir ese contrato conmigo, ¿verdad?, o de yo adherir, obviamente es un contrato de adhesión, netamente en la normalidad es así, el contrato de seguro, salvo que hablemos de los seguros de grandes riesgos, que ya es otro tema, pero en la diaria estos son seguros, obviamente, son contratos de adhesión. El seguro que a mí me propuso el asegurador fue sobre la base de que yo circulara normalmente por la calle con mi vehículo. Y hoy yo lo tengo en el garaje, no lo utilizo. ¿No? Y más si le obligan, si es un país en donde además te obligan a tenerlo. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté pagando un premio, como dice nuestra ley de seguros, tengo que acostumbrar a decir premio, no prima, como estamos acostumbrados en general en la jerga, que yo esté pagando un premio por un seguro completo, por ejemplo, de todo riesgo del automotor, con, daño propio, responsabilidad civil, obviamente, hacia terceros, accidentes personales para los pasajeros, o, ¿verdad?, para el conductor y acompañante, si yo en realidad no voy a tener ese riesgo, yo no estoy sufriendo ese riesgo, no estoy sometida al riesgo, tal vez, como digo yo en mi artículo, en algo estoy sometida al riesgo de daño propio, porque puede pasar que se me caiga el techo del garaje y justo arriba del auto y me lo destruya. Entonces, correcto, puede ser que en ese sentido yo pueda estar corriendo un riesgo, ¿verdad? Para quienes tenemos cabeza de riesgo, además vemos riesgos en todas estas cosas, en ese automotor. Pero evidentemente el premio que yo estoy pagando hoy por mi automotor no es exactamente el que corresponde al riesgo que está asumiendo el asegurador. Y no es exactamente el mismo a favor del asegurado. Claro. O sea, yo podría, en virtud de un artículo que yo tengo en mi ley de seguros, ¿verdad?, sobre disminución del riesgo, en ese caso solicitarle al asegurador, por ejemplo, que disminuya mi premio, ¿verdad?, ¿para qué? Para reestructurar el equilibrio de ese contrato que en este momento se desestabilizó en favor del asegurador. O sea, Andrea, el asegurador está... una pequeña interrupción ahí, sí, precisamente sí, para que las personas que nos están viendo y escuchando en este momento tengan esa referencia. Uno de esos países que vos hablabas es Costa Rica. En Costa Rica no ha sido voluntario ese confinamiento, sino que se han girado una serie de órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud, pero también se han girado órdenes por parte del gobierno central que ya tienen que ver con los temas de restricción vehicular y otra serie de medidas que hacen de ese confinamiento algo obligatorio. Precisamente ese punto que vos tocabas del caso de los vehículos me llama poderosamente la atención porque, claro, una de las consultas que más me han hecho a mí los clientes es si siguen pagando o no el seguro. Entonces me decía un cliente, mire, tengo 40 días de tener el carro en la cochera. O sea, para mí es un desperdicio lo que estoy haciendo. ¿Qué hago? Entonces yo le respondo, bueno, el mío está exactamente igual y yo lo sigo pagando precisamente porque si hay alguna otra circunstancia que le cause un daño a ese vehículo estando en la cochera, necesitamos estar cubiertos. Pero debo confesar que no había pensado y algo de lo que más me encantó fue ver en tu artículo precisamente ese razonamiento de la disminución del riesgo a favor obviamente del asegurado, porque la primera pregunta que yo me hago es, bueno, ¿estarán dispuestas las aseguradoras
hacer el rebajo de ese premio, de esa prima, como decimos en Costa Rica. Me encantaría hacer el ejercicio y creo que me has motivado grandemente a hacerlo. Bueno, no quiero que mis amigos aseguradores también se pongan malos conmigo, pero esto va a salir aquí en Uruguay va a salir siendo un artículo de opinión en una separata de seguros que yo escribo habitualmente en uno de los principales periódicos de acá. Y va a salir ahora en estos días, o sea que eso va a estar rondando ahí y va a dar luz pública, porque bueno, lo bueno que tiene la academia es que nos permite también colocarnos en una situación de razonamiento objetivo del tema, no tomando parte por una parte ni por la otra, porque voy a culminar con la disminución del riesgo, porque también en mi artículo yo analizo la contracara, que es el agravamiento del riesgo. Es más, el artículo que yo lancé en las redes solamente habla del agravamiento. Yo lo había visto desde ese punto de vista al principio, ¿verdad? Y después dije, no, también lo tengo que ver desde el otro punto de vista, y digo, pero claro, yo tengo un artículo sobre disminución del riesgo. Entonces, para terminarte con la disminución, por más que nos metimos del tema, en vez de ir de menos a más, fuimos de más a menos, porque me metí de una en el tema de seguros, ¿no? Porque me parece que hablar de la teoría de la imprevisión, la causa mayor, vamos a llegar, podemos hablar de eso, pero bueno, el origen de mis elucubraciones en torno al derecho de seguro fue justamente porque lo que yo escuchaba era lo que dijimos al principio, enfoques desde el punto de vista del derecho de fondo, de la teoría de la imprevisión, de si esto era una causa, fuerza mayor, una causa extraña que habilitaría, por ejemplo, al asegurador a rescindir el contrato, ¿verdad? Porque bueno, porque se había encontrado con un agravamiento del riesgo. Entonces yo digo, no, pero esto está muy mezclado, vamos a pensarlo desde el punto de vista justamente de los parámetros del seguro. Entonces, bueno, por eso te digo que empezamos desde abajo, porque en realidad de lo más complicado, vamos a decir así, ¿no? Porque me parece que el primer análisis que uno tiene que hacer desde el punto de vista del seguro es si es un riesgo cubierto o es un riesgo no cubierto. Eso es del vamos, ¿verdad? O sea, ese es el vamos. Después ya uno empieza este tema a hacerlo más complicado hablando del agravamiento y la disminución, es decir, del riesgo. Porque bueno, como te decía, para terminar con la disminución, el asunto es que nuestra ley de seguros también habilita, si uno denuncia esa disminución del riesgo a su asegurador, ¿verdad?, para que le reajuste el premio, habilita al asegurador a rescindirle el contrato al asegurado. Entonces, atención, porque yo no lo puedo recomendar tampoco, le recomendaría, en tu caso, a mi cliente, vamos a pedir una disminución del riesgo si yo tengo habilitado al asegurador por ley a rescindirme el contrato. Porque entonces dejo a mi cliente sin seguro, en una situación en la que, por supuesto, con 30 días desde la notificación, para que se le da, para que, bueno, el asegurado puede ir a buscar otro seguro y demás, pero en una situación complicada como es la de hoy, donde la contratación está complicada, donde obviamente los aseguradores, no sé si están tan ávidos de algún tipo de asunción de riesgos, ¿verdad? Menos que vengan de otras compañías, que uno tiene que hacer un estudio de por qué ha sucedido este cambio de compañía y demás. Entonces, yo no sé si le recomiendo a ese cliente, bueno, vamos a pedir la disminución del premio, pero porque lo estoy arriesgando a que se quede sin seguro, ¿verdad? Porque el asegurador me podría rescindir el contrato. Me parece que eso es como para redondear el tema de la disminución. Por eso yo creo que en el momento de dar ese asesoramiento hay que tener mucho cuidado. Primero por lo que dijimos, ¿verdad? Que algunos riesgos siguen existiendo, ¿verdad? Que el vehículo sigue corriendo algunos riesgos, por más que uno tenga restringida la circulación, si circula, sin duda va a tener riesgo. Si lo tengo en el garage, también tengo algún tipo de riesgo, ¿verdad? Y sobre todo, si voy a reclamarle al asegurador y todavía me quedo sin seguro, tengo más riesgos, en el sentido de que me voy a quedar totalmente al descubierto, ¿verdad? Si después, por ejemplo, no consigo otro asegurador ¿verdad? O demás, porque podría llegar a pasar. Estamos en una situación complicada en la operativa de las aseguradoras, por lo menos eso es lo que yo vivencio acá. Hay planes de contingencia y todo lo demás, pero no veo que sea muy el momento como para ir todos los asegurados a pedir que nos disminuyan los premios, porque podemos llegar a tener un colapso, ¿verdad?, del sistema. ¿Verdad? Podemos llegar a tener un colapso del sistema, porque ya te digo, Boris, el asegurador puede, nuestro derecho a recibirte el contrato ante esa petición. Aquí quiero hacer una acotación, Andrea. Me parece que en nuestra legislación eso no funciona de esa manera, pero me adelanto, como decíamos en nuestras conversaciones previas,
prácticamente al final de este tema, en el sentido de que Costa Rica tiene una legislación muy proteccionista hacia el consumidor de seguros. De hecho, las leyes específicas, tanto la ley reguladora del contrato de seguros como la ley reguladora del mercado de seguros, remiten hacia la figura del consumidor de seguros con la ley de protección al consumidor general. Y el artículo 46 de la Constitución Política establece el rango constitucional precisamente de la defensa del consumidor. Entonces, ahí tendríamos, digamos, una enorme diferencia respecto de Uruguay, pero también hace una diferencia, Andrea, que es lo que yo vengo diciendo hace tiempo. Una cosa es que la ley favorezca y que la ley esté a favor, y otra cosa es que eso convenga a la industria del seguro, porque como bien lo decías vos, desde la primera vez que tuvimos contacto, me parece, allá hace ya unos 6 años, Andrea, ¿verdad? Cuando Sí, tuvimos el honor de tenerte en nuestras primeras jornadas de seguros, sí, que el consumidor y el asegurador tienen que convivir. Y entonces, como claro, vos decís, si van masivamente todos esos asegurados a pedir el premio, pues la aseguradora le pagará a los que pueda y hasta donde pueda, pero posiblemente quiebren a la aseguradora y a nadie le interesa que las aseguradoras quiebren y a las aseguradoras no les interesa quedarse sin asegurados. Entonces hay que buscar soluciones intermedias, el justo medio, ¿verdad? Para poder totalmente. ir a darle solución a esas cosas tan importantes. Pero ahora, Andrea, voy a una pregunta crucial. Bueno, ¿cómo no? Esa pregunta crucial, Andrea, sería precisamente lo que vos decías ahora, como al calor, a la emoción, porque nos apasiona este tema, por supuesto, a los dos terminamos yéndonos al final, pero la Cierto. pregunta sería volver al principio, y entonces es, Sí. Andrea, ¿se tiene que cubrir o no se tiene que cubrir entonces ese riesgo en caso de pandemia por el COVID-19? Y si es así, ¿de qué forma? Bueno, a ver, justamente lo que yo estoy leyendo, lo que estuve leyendo, era el tema de la reivindicación de la famosa teoría de la imprevisión, que es producto, ¿verdad?, del viejo principio de pacta sunt servanda, o sea que los contratos deben cumplirse, bueno, tal como fueron pactados, y la teoría de rebus sic stantibus, como quieras, por el cual esta primera premisa se suaviza, digamos, y se le buscó la doctrina, fue elaborando esta que ya nace de la Edad Media, ¿verdad? El tema del rebus sic por el cual, bueno, si surge una circunstancia imprevisible, ¿verdad? Fortuita, novedosa, que altera la relación contractual en el sentido de hacer que una de las contraprestaciones de una de las partes, ¿verdad?, se torne excesivamente onerosa, pueda determinar, ¿verdad?, el cambio de las condiciones contractuales. Así ¿Ah? es. Justifique, eso es lo que dice la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Esa famosa rebusitante después da lugar a la llamada teoría de la imprevisión, se moderniza, después la toman los alemanes y también le dan su vuelta. Bueno, lo que en definitiva quieren hacer estas teorías es reivindicar la buena fe contractual, o sea, las partes contratan con la finalidad del fiel cumplimiento, ¿verdad?, del contrato. Pero si surge una circunstancia que es nueva, ¿verdad?, también la buena fe indica que deberían poder revisar las condiciones del contrato. Entonces es un poco eso lo que yo veo que se está hablando, aplicado a otros contratos privados, no necesariamente y no únicamente al contrato de seguros. Lo que pasa es que en el contrato de seguros esto tiene sus temas, ¿ah? Porque bueno, y que fue lo que ameritó que yo hiciera un estudio desde el punto de vista de los institutos del derecho de seguros, y no quedarme solamente con esas teorías que son además teorías clásicas, ¿no? Que hay que volver a mirarlas con nuevos ojos, ¿no? Que hay que volver a mirarlas con nuevos ojos, porque hoy la vida es muy diferente, tenemos todo el tema tecnológico, todo lo que, ¿verdad? Lo que uno puede saber a través de las tecnologías, que de pronto en otras épocas no se sabía y se alteraba el contrato de una manera en que uno no era ni siquiera consciente, en fin.
A mí me parece que habría que incluso para los privatistas volver a estudiar la teoría de la imprevisión desde el punto de vista ya un poco más actualizado. Incluso hoy el contrato tiene otra función social diferente, todos los contratos privados, entonces me parece que eso también amerita un reestudio, también un análisis con otros ojos nuevos de estas teorías clásicas. Pero si esto, de nuevo, lo vemos desde el punto de vista del seguro, hay que tener cuidado. Porque evidentemente puede ser que la pandemia, ¿verdad?, afecte algunas coberturas de seguros, porque uno no puede decir, bueno, surgió el COVID-19 y eso altera todos los contratos de seguros porque es una circunstancia nueva e imprevisible, ¿verdad? E ingobernable, como le llaman, imprevisible. Por lo tanto, yo rescindo todos los contratos de seguro porque es una novedad que me altera, que me hace excesivamente onerosa la prestación a cargo del asegurado. Bueno, eso no es así. No es así en todas las ramas, no es así en todas las coberturas. Eso no es así en todas las coberturas. Además, si uno piensa en la excesiva onerosidad, si yo me quedo sin seguros, también se está agravando mi contraprestación, vamos a decir así. Porque yo de pronto pago un premio por algo por una cobertura que yo no estoy recibiendo. De pronto. Bueno, y por más que me devuelvan el premio, yo me estoy quedando sin seguro. Entonces, desde mi punto de vista del asegurado, también se está agravando mi situación. No sé si mi contraprestación, pero sí mi situación, porque me estoy quedando sin seguro. Entonces, ojo, uno no puede decir, bueno, aplico la teoría de imprevisión para todas las coberturas de manera indiscriminada, ¿verdad? Sin valorarlo caso a caso. Incluso, perdón, Andrea, disculpa sí. que te interrumpa. Ahora me hace pensar eso, que por ejemplo, cuando ponías el ejemplo de los vehículos, de los automotores, para efectos de la disminución del seguro, ahora que usted menciona precisamente los casos concretos, que es como la forma que se tendría que analizar esta teoría de la imprevisión, sí, pues existen, Andrea, actividades en las que los automotores, por ejemplo, las motocicletas, ahora que se hace más servicio express, más bien, evidentemente, se agrava el riesgo considerablemente, porque posiblemente antes hacían 10 viajes o 15 viajes y ahora hacen 100 o 150. Exacto, sí, claro, por supuesto, esa es la otra cara. Entonces, ahí es donde yo me pongo a pensar en los institutos del seguro, naciendo en la teoría de la imprevisión, que lo viste en mi análisis del artículo, que era el principio, ¿no? Nosotros arrancamos con la disminución, que es el final. Entonces yo ahí digo, bueno, primero que nada, para poder excluir yo la cobertura de pandemia, ¿verdad?, puedo tener ese riesgo excluido expresamente dentro de los riesgos no cubiertos. Eso es lo primero que yo tengo que mirar en un contrato de seguro, sea la cobertura que sea. Porque tú sabes que por mandato de reaseguros y demás, muchas veces en algunas coberturas uno tiene exclusiones que dice, ¿y esto de dónde salió? Yo qué sé, exclusión de terremoto en Uruguay, ¿viste? Por ejemplo, que uno no tiene. Pero eso viene porque los aseguradores obligan a tener algunas exclusiones expresas en las pólizas. Y por ejemplo, el riesgo de epidemia es un riesgo comúnmente excluido. Hay muchas pólizas que tienen esa exclusión. Por supuesto, si exclusión de epidemia no es de pandemia. Bueno, yo les digo que sí, porque el riesgo es el mismo. La única diferencia que tiene la pandemia con la epidemia es la distribución geográfica del virus, pero no desde el punto de vista del riesgo, que es lo que se estudia, si es un riesgo agravado, si es un riesgo catastrófico, se excluye. Entonces, desde ese punto de vista, si se excluye la epidemia, yo entiendo que se excluye la pandemia porque es más que la epidemia. Yo entiendo que en ese sentido. Ahora bien, si yo no lo tengo como riesgo excluido, en principio está cubierto, ¿verdad? Ahora, el tema es si yo asumí también ese riesgo al momento de la suscripción del riesgo. Yo tuve en cuenta esas circunstancias al momento de fijar el premio de ese seguro. Porque como yo te digo ahí en mi artículo, lo que uno siempre tiene que tener en cuenta son las bases técnicas del contrato de seguro. Si las bases técnicas del contrato de seguros indican que yo no puedo tener un contrato de seguro desequilibrado, donde yo esté cubriendo un riesgo que se me agrava, por ejemplo, excesivamente, cobrando la misma contraprestación de premio, porque en ese caso hay un desequilibrio contractual que puede determinar el desequilibrio de la cartera de la aseguradora, de toda la empresa aseguradora, de todo el sistema asegurador nacional, incluso internacional, porque el seguro, ustedes bien saben, tienen reaseguros internacionales, hay muchas compañías que forman parte de grupos internacionales, entonces, como digo yo, el problema en una aseguradora es como tirar un guijarro al río. Empieza a hacer círculos concéntricos y empieza a afectar a todos.
porque todos en seguro somos socios, formamos parte de la mutualidad de asegurados. Yo comparto parte del riesgo, porque yo no tengo un seguro de incendio en mi casa, y comparto parte del riesgo de seguro de incendio de toda la cartera de mi aseguradora. La aseguradora reparte entre todos ese riesgo y también reparte entre todos ese premio. Por eso es que yo puedo pagar ese seguro, que me cubre, no sé, $100.000 de riesgo de incendio. Yo debería pagar un premio mucho más elevado por ese riesgo, pero no lo pago porque ese riesgo ese riesgo se distribuye y esas primas también se distribuyen entre toda la mutualidad de asegurados, entre toda la masa de asegurados que tiene la aseguradora. Entonces, ese equilibrio de un contrato de seguros es tan importante porque no solamente si se desequilibra mi contrato me va a afectar a mí, sino que va a terminar afectando a todos en el sistema asegurador. Así es como funciona el seguro, lo sabemos bien, Bobby. Entonces, aquí hago una pausa nuevamente, Andrea, sí, para darles el contexto, digamos, a, a las estimadas personas que nos favorecen con vernos, porque en Costa Rica hablamos ahora precisamente por esa legislación proteccionista. Un buen amigo mío que nos debe estar viendo, Marvin Umaña, decía un día esto en un webinar de intermediarios de seguros, que el asunto era que cuando los abogados intervenían, entonces nos traíamos al traste todas las teorías. En Costa Rica, debo confesarlo, yo mismo he fomentado algunas veces en algunas luchas que he dado ese tipo de cosas, esa intervención de los abogados, llámese jueces en este caso, han cambiado precisamente toda la teoría técnica que vos acabas de explicar. ¿Por qué? Porque esos grandes números sucumben ante, por ejemplo, un principio solidario constitucional. Entonces, recuerdo un caso, por ejemplo, en que para los que estamos inmersos en el mundo de los seguros era absolutamente normal que se excluyera la cobertura de muerte a partir de los 65 años. ¿Por ajá. qué? Porque ya ese riesgo era un riesgo excesivamente grande y si se cubría, la prima tenía que ser muchísimo más amplia. Pues entonces Sí. la creatividad del costarricense es muy alta, establecen un recurso de amparo y la sala constitucional dice, no, mire, este es un desequilibrio y es una discriminación absoluta, ¿por qué no van a seguir cubriendo a los viejitos con más de 65 años? No, aseguradora, usted está obligada a darles cobertura hasta el día que se mueran, así tengan 120 años, ¿verdad? Entonces, claro, desde el punto de vista social, desde el punto de vista solidario, desde el punto de vista constitucional y de derechos humanos, es muy comprensible, digamos, la solución, pero desde el punto de vista técnico de los seguros, se favoreció a una persona para causarle un daño a la totalidad. ¿Por qué? Porque eso generaría inevitablemente un aumento del premio de la prima, ¿verdad? Y entonces, ahí los abogados estaríamos, como decía Marvin, metiendo la mano para causarle problemas al mundo de los seguros. Exactamente, es muy peligroso, incluso yo sé que tú sos un abogado muy equilibrado porque entendés mucho de seguros, entonces entendés que la defensa del consumidor tiene un límite, Así es. y lo dijiste al principio, o sea, lo has dicho al principio, tiene un límite porque uno, el consumidor asegurado es un consumidor, no nos fuimos al consumidor, ¿no? Pero es así, o sea, el consumidor asegurado es un consumidor que además es especialmente tutelado. No es un consumidor cualquiera, es un consumidor que tiene una norma imperativa o de orden público que lo protege, por lo menos así es en el Uruguay también. Tiene, o sea que tiene una base garantizada por la ley, porque uno no puede pactar lo que sea en las pólizas porque no puede ir en contra de lo que dice la ley, salvo por supuesto que sea algo más beneficioso para el asegurado o que la propia ley lo habilite, porque habilita el pacto en contrario, ¿no? Pacto en contrario que obviamente no va a ser un real pacto, ¿no? Va a ser algo que va a colocar el asegurador en su póliza, pero que en definitiva es algo que le habilita la ley. En lo demás tiene que atenerse a lo que dice la ley. Nuestra nueva ley, tú sabes que la tenemos desde 2018, noviembre vigente, y bueno, eso es imperativa, de orden público. Y además de eso tiene un contralor estatal que no tienen otras actividades. ¿Por qué? Justamente porque hay un interés general tutelado, que es el interés general de la mutualidad asegurada. Por eso tiene el interés general que justifica que de una norma sea de orden público y que justifica un contralor estatal. Y además tiene un asesor
lamentablemente en Uruguay no tenemos ley de intermediación, pero espero, si Dios quiere, que lo tengamos pronto, porque ya tengo un anteproyecto ahí armado, incluso consensuado con parte de los protagonistas de la actividad. Y bueno, tiene un asesor especializado, experto, que lo tiene que asesorar en su camino contractual, vamos a decir así, en la parte precontractual y durante toda la vigencia del contrato. Entonces, ese consumidor no es tan, por eso es que uno tiene que ver ese consumidor en el contexto del contrato de servicio. Porque no es como yo que sé, me subo un ómnibus, un colectivo, ¿verdad? De transporte colectivo, y estoy adhiriendo a un contrato de transporte, ¿no? ¿Verdad? Pero no tengo nadie que me asesore sobre ese contrato, no tengo, ni siquiera veo las condiciones, ¿verdad? No tengo una ley de orden público que me proteja, o sea, entonces, ese consumidor, muy bien, hay que protegerlo, pero hay que protegerlo dentro del contexto de la actividad y dentro del contexto del contrato de servicio. Por eso a mí eso me parece importante. Y bueno, y lo que tú decías hoy, ojo con los agravamientos de riesgo, que era el otro tema, ¿no? Uno es los riesgos cubiertos o no cubiertos, creo que más o menos lo dijimos, ¿verdad? Obvio, ojo, que hay, por ejemplo, en Estados Unidos o Inglaterra, ha habido en estos tiempos de COVID iniciativas legislativas para cubrir obligatoriamente a las aseguradoras el riesgo de pandemia que no está cubierto. Eso es primero que tenemos que entender. Si no está cubierto, no está cubierto porque no estuvo estudiado, ¿verdad? Estadísticamente, y no fue incorporado dentro de ese premio, ese riesgo. Entonces es muy complicado obligarle, como tú bien pusiste el ejemplo, del 75, es lo mismo, obligar a cubrir algo que no está previsto en las bases técnicas y en los estudios actuariales de la compañía. Entonces eso es una cosa bastante aberrante, te diría. Lo otro es hacer retroactivos los contratos, que no creo que no lo puse en el artículo, pero retroactividad, ¿verdad? Para cubrir en contratos que ya están, ¿verdad? La pandemia, en contratos que ya tuvieron vigencia, por ejemplo, que tenga una claims made y que todavía haya reclamos que puedan caer dentro de... Bueno, eso tampoco. Retroactividad es como si hacer una ley retroactiva, más o menos lo mismo, tampoco. Y el otro tema, porque la disminución de riesgo creo que la abarcamos hoy, ¿verdad? Al principio de nuestra charla, es la agravación, de agravamiento o agravación. Agravamiento habla de nuestra legislación, también me tengo que volver a acostumbrar a esta terminología, uno siempre habla de agravación, nuestra ley habla de agravamiento, que podría existir, ¿verdad? En algún tipo de cobertura, ojo, no es que haya agravamiento para todo, de nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, en los seguros que prevén lucro cesante, o pérdida de beneficios, o pérdida de ganancias, como le quieran llamar, ¿verdad? Esas coberturas que pueden existir por interrupción de negocios, por ejemplo. ¿No? Esto está muy discutido también a nivel internacional. El COVID, ¿verdad? Me obliga a mí la autoridad, no es el caso de Uruguay, de nuevo, que esto fue algo voluntario, pero me obliga a la autoridad a cerrar mi negocio. Obviamente voy a perder ganancias, porque no voy a tener ningún ingreso. Entonces, eso, ¿verdad? Es un agravamiento del riesgo para el asegurador que está cubriendo esa pérdida de ganancia. Porque justamente, ¿verdad? Esa fuerza mayor, o ese más bien hecho del príncipe, tenía en este caso, ¿verdad? Le está causando ese riesgo, específicamente. Lo está agravando y causando. O sea, es el que me causa la pérdida de beneficios. Entonces, en ese caso yo entiendo que sí, que se podría invocar el agravamiento del riesgo. ¿Verdad? Específicamente porque hay un hecho extraño que está agravando mi riesgo, ¿verdad? Y que si yo hubiera conocido ese riesgo al momento de la contratación, lo hubiera contratado por otro premio, hubiera cobrado, ¿verdad? Que no se exige el agravamiento, ¿no? Que sea una circunstancia que si uno lo hubiera tenido en cuenta a la hora de la contratación, hubiera hecho que esa contratación fuera por un premio más elevado o no lo hubiera contratado, ¿verdad? Es lo que uno tiene que analizar. Entonces, es un agravamiento del riesgo y es un agravamiento del riesgo que además provoca el siniestro, vamos a decir así. Que es lo que exige nuestra legislación, ¿verdad? Que si existe siniestro, porque en este caso existiría porque la pérdida de beneficios se da, lo que exige nuestra legislación es que ese agravamiento provoque el siniestro. Y lo estaría provocando, porque ese agravamiento constituido por la pandemia que determina que la autoridad cierre mi comercio, está provocando mi pérdida de beneficio. Es un tema complejo, ¿verdad? Es un tema que para los que estamos en seguros, tal vez lo vemos más, y tenemos un público que no esté tanto en seguros, se le puede complicar más. Aquí, Andrea, perdón, tengo que meter la cuchara para hacer la Sí. diferencia con lo que hoy conversamos Sí, respecto a Costa Rica.
En Costa Rica, precisamente por esa visión diferente del análisis en el mundo de los seguros, que está imbuida completamente en el derecho del consumidor, se le une, por ejemplo, una norma específica que era la que yo te decía, que hace la enorme diferencia entre nosotros y ustedes, que es precisamente para tener el marco de referencia de los costarricenses, es el inciso F del artículo 1023 del Código Civil. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que en los contratos de adhesión, entonces, para traerlo a los seguros, estamos hablando de los contratos adhesivos de seguros, que no todos son. Habrá unos muy pocos en el que construyen esa contratación entre las partes, pero la mayoría son adhesivos. Entonces, este artículo lo que nos dice es que una de las causales de nulidad del contrato es precisamente cuando una de las partes debe soportar unilateralmente la fuerza mayor. Entonces, desde esta perspectiva, se le estaría obligando en un contrato adhesivo a esa parte soportar la fuerza mayor y por lo tanto esa cláusula se tendría por nula. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una cláusula como la de pandemia? Sería una imposición tácita, aunque no se diga que es por fuerza mayor, se debería sobreentender que es así. Pero ahí volvemos entonces al punto inicial. ¿Qué va a pasar? Pero ahí qué sería nulo, todo el contrato de seguros. No, esa cláusula en específico. La cláusula que excluye la pandemia. Exactamente, pero para el caso que nos ocupa sería la cláusula principal, o sea, llevaría a la aseguradora, digamos, a un conflicto técnico como el que hablábamos ahora, si todo el mundo hiciera ese reclamo así. Lo que pasa es que yo puse un ejemplo en una entrevista que me hicieron recientemente, precisamente para establecer esas diferencias. ¿Qué pasa? La autoridad pública pone una orden sanitaria y dice todos los call centers se tienen que cerrar. Nadie puede funcionar. Entonces, a partir de ese momento, por ejemplo, para temas de interrupción de negocio, como estabas mencionando ahora, sí, el asegurado tendría una justificación para decir, mire, yo estoy parando mi actividad porque la autoridad pública me lo solicitó. Pero el asegurador dice también, mire, a mí se me está agravando el riesgo porque la autoridad pública precisamente puso a esta gente en la condición que está, que es lo que vos explicabas hace un momento. Entonces yo digo, mire, si ese asegurador agarra y cierra el negocio y manda a todos sus empleados para la casa y no hay ningún problema, acata la orden sanitaria, entonces podría invocar después legalmente, aunque no convenga, digamos, para la industria, la cláusula esta del 1023 del inciso F. Pero si resulta que ese asegurado dijo, no, mire, yo no puedo parar la actividad porque después el seguro ni siquiera me va a pagar la interrupción de negocios y yo necesito sobrevivir y necesito pagarle a toda esta gente y ellos quieren trabajar. Entonces resulta que mantiene abiertas las oficinas. Se enferman todos de COVID-19 y mueren la mitad. Sí. Entonces, mire, esa desobediencia a la orden sanitaria provocó, como vos decías, precisamente el daño y entonces ahí no se podría invocar esta cláusula. ¿Por qué? Porque él estaría haciendo una renuncia expresa a su derecho de invocarla. Entonces, de ahí la importancia, Andrea, de ver caso por caso. O sea, a veces creemos que cuando estamos hablando de seguros todo es igual y todo es igual para todo el mundo. Y no, cada caso es un mundo y hay que analizarlo, hay que ver las diferentes aristas y poder ver si ajustamos siempre una condición de estas. Pero cuando invocamos, por ejemplo, el Reo City Stantibus, yo siempre digo una cosa, mire, esta filosofía, por llamarlo de alguna forma, de esta cláusula, también tiene que motivarnos a hacer algo que es importantísimo, traer esa paridad, ese balance, esa igualdad, ese equilibrio en el contrato con una buena fe por parte de las partes que comprendan que para que se mantenga el contrato, para que se mantenga la industria, en este caso de los seguros, todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, yo ponía un ejemplo muy simple. Mire, si resulta que el daño es de $1 millón,
que tendría que pagarlo la aseguradora con base en esta cláusula de 2023 que estábamos hablando, porque le puso una cláusula de pandemia que en el contexto costarricense es nula. Entonces, la gran respuesta es, mire, si yo le pago a usted y le pago a todos los que me están cobrando, quiebro y no puedo seguir funcionando y usted no va a tener quien lo asegure. Y la respuesta del asegurado es, mire, si usted no me paga, yo quiebro también. Entonces, busquemos ese justo medio. Entonces, si es $1.000.000, mire, por lo menos págueme 300,000 o págueme 400,000 y vemos a ver cómo distribuimos eso entre todo el resto. Por eso es que muy sabiamente decía uno de los conferencistas, un día de estos que vi en esos webinars de intermediarios de seguros, que también tenía que haber algún tipo de soporte por parte del Estado para este tipo de acontecimientos que eran gravosos para toda la ciudadanía. Y entonces, a través de algún tipo de contribución específica, incluso hasta un impuesto, prever para que cuando sucedan estas cosas, las aseguradoras también se vean apoyadas, se vean beneficiadas, digamos, por el propio Estado, frente a una situación catastrófica que nos afecta a todos por igual. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea una aseguradora, el hecho de que sea un patrono, el hecho de que sea el dueño de un arrendamiento, no quiere decir que la plata que tiene es ilimitada. Es una persona que trabaja también, es una industria que depende de esos números que vos también explicabas, ¿verdad? Entonces, no podemos ser cerrados frente a un acontecimiento tan grande como el que estamos viviendo, sino que tenemos que traer la sensatez, el equilibrio, ese balance para poder seguir funcionando todo, porque de esto, como dice el viejo adagio, comemos todos. Claro. No, además, fíjate que la aplicación del artículo es 2023, tú mencionabas, a ultranza, es muy peligroso. Claro. Porque si yo empiezo a desconocer todas las exclusiones de cobertura de la compañía de seguros, no es un seguro. O sea, voy a tener, como digo yo, le digo a los chicos en clase, yo prefiero que me delimiten el riesgo, porque es una delimitación del riesgo que se hace con los riesgos no cubiertos, es una de las tantas, ¿verdad?, delimitaciones del riesgo que se hacen delimitaciones temporales, geográficas, bueno, y otra específicamente por la negativa, digamos, diciendo, esto no lo cubro, ¿tá? Y esa delimitación determina que yo cobre ese premio y no otro, ¿verdad? Que si yo empiezo a desconocer todas esas delimitaciones del riesgo, termino teniendo un asegurador inseguro, que es lo peor que me puede pasar, ¿verdad? Un asegurador que no sabe lo que está cubriendo, que no sabe qué reservas tiene que hacer, porque no sabe si le van a desconocer una exclusión y le van a obligar a... Entonces, primero eso desalienta el seguro, ¿verdad? Claro, con el temor de lo que decía Marvin, Andrea, de que los que están en la industria de los aseguradoras nos echen las culpas a los abogados de que después venimos a cambiarle la historia. De ahí la importancia de que los jueces de la República, que las personas que no están directamente involucradas en el tema de los seguros, pero que tienen que resolver, porque tienen el poder para hacerlo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un estado que dice, no, las aseguradoras tienen que cubrir obligatoriamente, ¿qué es lo que pasa? Desconoce todo lo que vos hablabas. No saben de la teoría de los grandes números, no saben de todas las consideraciones específicas de la industria que hacen que su posición, que esa imposición que están estableciendo, pues esté trayendo abajo todas las teorías que durante tantos años han existido. Entonces, yo creo que este tipo de conversaciones, Andrea, motiva grandemente a las personas que están alrededor de los seguros, pero que no están imbuidas en ellos, ¿verdad? Para que comprendan que las decisiones tienen que tomarse precisamente analizando esas consideraciones caso por caso, para no terminar perjudicando a una industria que es no solo beneficiosa, sino absolutamente necesaria para el funcionamiento y la economía de una sociedad. Totalmente. No existe un mundo, no sé si anda por ahí un video dando vueltas, un mundo sin seguros, te lo recomiendo. Googleenlo y búsquenlo. Y es catastrófico. Exacto. Empieza a mostrar como los seguros, ¿no? Un mundo sin seguros, y entonces empiezan a acontecer los infortunios, y termina en el mundo destruido, absolutamente destruido. Y
y bueno, sí, es tal cual, porque detrás de toda la actividad económica está el seguro, y sin el seguro tendríamos que tener todos, no sé, cada moneda puesta en una hucha para poder llegar, bueno, el caso de hacer frente y tener algún respaldo, porque no tendríamos el asegurador que respondiéramos nosotros. Es una cosa que uno lo vive cuando tiene un siniestro. A veces el problema es la cultura aseguradora del país o de la gente, ¿verdad? Propiamente, y lo digo también por mi país, sobre todo por un país, no lo voy a decir por ustedes, lo digo por un país, que realmente uno dice, bueno, ¿para qué pago el seguro? ¿Para qué tengo el seguro? Y bueno, cuando tiene un siniestro, realmente ahí es que toma conciencia. Ojalá, y como yo le digo, ojalá nunca tengas un siniestro. Dicen, yo estoy pagando un seguro y nunca tuve nada, nunca tuve ningún accidente de tránsito. Bueno, menos mal. Porque tú tuviste la cobertura, porque esa es la principal obligación del asegurador, cubrirte, no pagarte la indemnización si acaece el siniestro, si acaece el riesgo. Si no acaece el riesgo, tuviste cubierto y ya está. O sea que la indemnización es aleatoria, ¿verdad? Existe o no, así porque el riesgo es aleatorio. Así que, digo, a mí me parece sumamente importante. Digo, el otro tema también que yo me preguntaba ahí en mi artículo, creo que es el punto que ya habíamos tocado todos los puntos, es el tema del agravamiento del riesgo de los contratos vigentes, ¿verdad? Cuando no existe siniestro, ¿verdad? Porque ya hablamos de cuando existe siniestro, cuando no existe siniestro. Si no existe siniestro, ¿el asegurador podría rescindir el contrato? Bueno, en el caso de mi legislación no se podría, porque el asegurador toma conocimiento de ese agravamiento del riesgo el 13 de marzo, por lo menos, tal vez antes, ¿verdad? Porque ya era público y notorio el tema del COVID. 13 de marzo cuando se decreta la cuarentena en el Uruguay. Entonces él ya tiene conciencia de que hay un agravamiento del riesgo para algunas coberturas, siempre cobertura por cobertura. Y nuestra legislación le da 15 días para recomponer ese equilibrio contractual, reajustando los premios o rescindiendo el contrato. Y eso ya está más que cumplido, ¿verdad? Esos 15 días ya están más que cumplidos, así que hoy no podría hacerlo el reasegurador con los contratos vigentes, decir, bueno, no, rescindo o reajusto el premio. Para los nuevos contratos podría hacerlo, pero yo ahí creo que también lo menciono en el artículo, es difícil, ¿verdad? Porque no hay un dimensionamiento, no hay primero una lejanía histórica como para dimensionar realmente hasta dónde vamos a llegar con este tema de la pandemia, entonces como para sacar datos estadísticos, ¿verdad? Y además, porque no es un riesgo que hoy podamos dimensionar, que podamos tasar o medir, que es una de las características que tiene que tener el riesgo para ser un riesgo asegurable. Entonces, determinar qué premio yo te tengo que cobrar en una determinada cobertura va a ser complicado, ¿verdad? Va a ser complicado para los reajustes de contratos futuros, ¿verdad? En base a los agravamientos que pueda existir por el COVID. Así que creo que, bueno, o van a ser seguros muy onerosos, o sea, muy caros, o directamente el asegurador va a decir, no me meto más en esta rama, de pronto no hago más contratos de pérdida de beneficios, porque o lucro cesante, que nuestra normativa exige que estén pactados por separado, ¿no? El lucro cesante siempre como un contrato por separado, del contrato de daño, patrimonial que sea, y entonces es una circunstancia complicada para la industria, ¿no? Me parece. Y una palabrita que ahora me quedó dando vueltas, el tema de cobrar una prima extra o de una colaboración de los estados, eso es muy común para los riesgos catastróficos, ¿verdad? Claro. Los riesgos catastróficos, con todo el tema de los huracanes, con todo el tema sobre todo ambientales, naturales, el que existan fondos, ¿verdad? Que existan fondos de garantía que actúan como fondos o de segundo piso, digamos, primero los seguros, o primero un fondo de primera necesidad, después otro fondo como de segunda instancia, por la gravedad de los temas. Y me parece que la pandemia es un riesgo catastrófico, me atrevería a decirte eso así. Por eso que te digo que justo para este tipo de riesgos sería lo peor del planeta aplicarle un artículo de nulidad, porque justamente es un riesgo catastrófico, no es un tema puntual, ¿verdad? No es un tema, hasta te diría, no es un tema como el ejemplo de los 65 años que tú pusiste, porque ese tema podría llegar a ser hasta más puntual, y el asegurador le podría dar tiempo de reacomodarse y decir, bueno, cobro otro premio y te cubro hasta, ¿verdad? Como si fuera un seguro de vida entera, que existen, ¿verdad? Y reacomodar el premio como si fuera, en vez de un seguro a término, digamos, con edad límite, con un seguro de la vida entera. Y siempre reajustando el premio. Pero si yo tengo un agravamiento así masivo de algunos riesgos por la pandemia,
podría llegar a ser un riesgo catastrófico que no sería buena idea obligar a... Incluso, Andrea, imagínate que en un caso como ese, que te contaba de los 65 años, si eso se hubiese dado hoy en día, Andrea, sería más catastrófico todavía, porque sería estar obligando a la aseguradora a cubrir el riesgo de muerte precisamente en las personas que están más expuestas al riesgo de muerte. Entonces ya no sería solo por una cuestión de la edad, sino también de la propia enfermedad, de la propia pandemia. Por supuesto. Eso claro que por supuesto nos va a dar muchísima polémica, Andrea. Es un tema polémico por sí, como todos los de los seguros, pero en este caso, por la magnitud de la pandemia, entonces nos está enfrentando a una serie de cuestiones en las que nosotros, como juristas, tenemos la obligación también de aportarle a la sociedad esa sensatez y ese equilibrio precisamente para no destruir a la industria. Pero estamos claros también que otros actores, en este caso como los jueces o los abogados no especializados también, tienen que tomar conciencia de este tipo de detalles que hemos hablado para poder, digamos, enfrentar eso. Creo que estamos llegando, Andrea, al final de nuestra entrevista, pero me encantaría escuchar a viva voz ese final tan bonito que le das a tu artículo, un final para mí muy positivo, muy alentador. En medio de toda la crisis que vivimos, Andrea dice, miren, no se alarmen, esto va a pasar y vamos a hacerlo. Entonces, Andrea, si hay necesidad de alguna otra cosa que crees que se haya quedado por fuera, por supuesto que totalmente dispuesto a escucharla. Y si no, me encantaría que nos despidieras precisamente con ese mensaje positivo que tan lindamente está expresado. Bueno, no, creo que sí, que ya hablamos bastantes puntos y obviamente podemos volver a retomarlo cuando tengamos más distancia, de verdad, del tema y poder darle un revival a esto. Yo no tengo mi artículo presente acá, todo lo que te dije te lo dije en el aire, pero bueno, voy a tratar de recordar lo que puse, o por lo menos el espíritu de lo que puse. Ahí como en las conclusiones, yo les digo que bueno, que el seguro va a seguir acompañando, ¿verdad? La evolución histórica como siempre lo ha hecho, que evidentemente vamos a superar esta situación y vamos digamos, algunos, ¿verdad? Pienso que esto ojalá se aplique a todos, vamos a volver a valorar algunas, bueno, valga la redundancia, valores humanos que a veces hemos dejado de lado, ¿verdad? Reivindicar algunas cosas sencillas de la vida que tal vez hemos perdido en este tiempo. Evidentemente tenemos que sacar un mensaje de todo esto, positivo, y tenemos que evidentemente contar con el seguro, volver a valorar también el seguro en el sentido de que siempre ha estado acompañando, ¿verdad?, las instancias complicadas de la humanidad. Yo ahí decía que evidentemente vamos a resurgir, ¿verdad?, de este tema renovados. Yo entiendo que vamos a revalorar algunas cosas, y bueno, creo que la última frase que pongo es algo así como que no tengo dudas que el seguro va a acompañar esta evolución de esta nueva y reinventada humanidad, algo así. Dice así, no dudo que así lo hará, para bien del progreso de la nueva y reinventada humanidad. Ahí está, exactamente. Bueno, vos tenés ahí las conclusiones, si las querés leer, podés. Bueno, yo creo que sería importante, Andrea, para mí son lindísimas. Dice, bueno, el 9 nos plantea múltiples desafíos actuales y futuros. Cuando debamos adaptarnos a un mundo que seguramente no será igual al que conocimos, esto nos abre un abanico de posibilidades de crear nuestra forma de ver la vida y de ser optimistas de un progreso en los valores del ser humano. Asimismo, planteará nuevos desafíos al mundo del trabajo y a la actividad económica mundial, de la cual el seguro es y seguirá siendo pieza fundamental. Creo, pues, que el seguro debe ponerse a tono y acompañar estos cambios, esta evolución, como históricamente lo ha hecho. Es una hora oportuna para que la actividad de aseguradora gane visibilidad positiva ante la sociedad, dejando en claro que el seguro es necesario y útil
ante las situaciones imprevistas. Finalmente, es el métier del asegurador administrar con solvencia los riesgos de las personas y de las empresas. No dudo que así lo hará para bien del progreso de la nueva y reinventada humanidad. Me Viste que encantó. era mejor que lo Me era mejor que tú lo encantó. leyeras que yo le dijera, No, pero porque ya no me lindísimo, acordaba de Andrea. lo que había escrito, pero bueno. Lindísimo. Sí, sí, Quedó. siempre hay que tener un mensaje positivo en el sentido de Sí. que me parece, bueno, un poco porque es mi manera de ser, ya me conoces, pero aparte porque me parece que es así, o sea, estoy No, totalmente y convencida. además, Andrea, es fundamental viniendo de una persona como vos que tiene una influencia y un conocimiento tan grande en esta materia para que el resto de las personas comprendan que si alguien como vos ve ese positivismo es porque definitivamente tenemos que pensar en él. Bueno, Andrea, me gracias. siento muy halagado, ha sido un honor para mí tener esta primera conversación, espero que la primera de muchas otras en el tema Claro, de los seguros. Y te mando un enorme abrazo a la distancia, Andrea. Te quiero abrazo. muchísimo. Que el Señor te Gracias. continúe bendiciendo. Saludos a tus Muchas gracias, Boris. y a todo el pueblo uruguayo que nos va a estar viendo también. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias, Boris, a vos. Otro abrazo y bendiciones para ti también, toda tu familia. Y saludos al pueblo costarricense que siempre es muy querido para mí. Lo tengo en el corazón. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos Nos pronto. vemos en otra.